Buenos días. Espero que esta cuarentena les esté siendo sumamente productiva. Buenos días, soy Javideo y seré el asistente virtual de Javier Bojorge durante nuestras lecciones en línea. Veamos qué nos tiene preparado mi alter ego para la sesión de hoy. Pero antes permíteme presentar el tema. Planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es un problema? ¿Qué se sabe del problema? ¿Hasta dónde planeamos llegar en el estudio del problema? Son las preguntas básicas que nos tenemos que hacer al momento de iniciar una investigación. La forma en que las respondamos determinará la calidad de nuestro trabajo. En el mundo existen un sinnúmero de situaciones que podemos considerar problemas pendientes de resolver. Sin embargo, por obvio o evidente que nos parezca lo que hay que hacer, rara vez las personas no especializadas comprenden cuál es el problema. Es de ignorantes e imprudentes afirmar si existe un ataque. Nos encontramos ante una situación de violencia, sin antes conocer entre muchas otras cosas, por ejemplo, el contexto en que ocurre el ataque. Otra cosa que con mucha frecuencia ocurre es que todos se consideran expertos y terminan simplificando e incluso caricaturizando las situaciones. Por ejemplo, cuando alguien repite sin más: los niños son violentos porque así fueron educados en sus casas. Si esta situación pudiese ser explicada bajo la ley de causa y efecto, nos encontramos con la problemática para explicar por qué otros menores en la misma situación no presentan conductas violentas. Y por supuesto ni mencionar a los asesinos seriales. Asimismo, existe diversidad de factores que nos hacen percibir situaciones que no son problemas reales. Por ejemplo, que la lengua española discrimina a la mujer, en tanto otros ocasiona que no consideremos como problemas situaciones que con base en las estadísticas podrían ser de suma relevancia, por ejemplo la violencia hacia el hombre. Para minimizar las distorsiones a las que estamos sujetos a momento de decidir si una situación es o no un problema y si merece dedicar esfuerzos a resolverlo, contamos con una poderosa herramienta llamada método científico, el cual establece como inicio formal de cualquier estudio o intervención la realización del planteamiento del problema. Cuando vemos una situación y de manera intuitiva pensamos que ahí existe un problema que debe ser atendido, por ejemplo el maltrato animal, nuestra moral puede impulsarnos a proponer una serie de soluciones, pero Sé que lo que más desean es intervenir para modificar la realidad, pero aunque ustedes no lo crean, el intentar hacerlo sin contar con los conocimientos suficientes hace más daño que beneficio. Imaginen ustedes una situación muy concreta. Un estudiante de medicina que desease hacer una operación en sus primeros años. No lo permitiría nadie. Ese es similar a querer intervenir en un problema de violencia, de identidad de género, sin haber conocido antes las investigaciones que se han hecho al respecto, las estrategias que se han seguido para intervenir en esa situación. si desconocemos lo que se ha hecho y los resultados alcanzados, el menor de los males es que desperdiciemos nuestro tiempo. Pero retomando el ejemplo de los animales de circo, la solución propuesta derivó en la muerte de la gran mayoría de ellos. Poniendo un tema contemporáneo, parece una obviedad que la violencia contra la mujer es un problema, pero ¿por qué es un problema? Es un problema porque la violencia es contra la mujer y no contra el hombre. De entrada se antoja que es una respuesta que no solo desconoce los efectos de la violencia en la sociedad, sino que además denota una marcada posición política. Entonces es un problema porque en nuestra sociedad la mujer sufre más violencia que los hombres. Pues no. Dado que todas las cifras oficiales y no oficiales indican que son los hombres los que más sufren de violencia. Tal vez es un problema porque en años recientes existe un interés político en victimizar a las mujeres y presentar a los hombres como criminales, entonces las cifras de mujeres asesinadas son perfectamente aceptables. Es decir, no hay ningún problema.
Y podríamos continuar realizando un sinfín de preguntas más y todas ellas dada nuestra calidad de neófitos nos pueden parecer preguntas válidas de investigación y con prontitud nos apresuraríamos a encontrar la respuesta. Proceder de esta forma lo único que ocasiona es la repetición ingente de información que se repite y reproduce a sí misma sin generar conocimiento nuevo. Una actitud científica nos obliga a poner sobre la mesa de trabajo los conocimientos que tenemos sobre el fenómeno pero solo para reflexionar y tomar conciencia de lo limitado que siempre estos resultan. Lo cual nos lleva a la cuestión fundamental, el preguntar por qué es un problema. El dar respuesta a esta interrogante es lo que en ciencia se conoce como el planteamiento del problema de investigación o simplemente planteamiento del problema. En la investigación científica plantear un problema significa elaborar la definición del problema, dicho de manera más explícita plantear un problema consiste en exponer de manera simple, completa, clara, exacta y precisa el fenómeno cuya respuesta desconocida debe ser obtenida a través de métodos científicos. El planteamiento del problema marca el inicio formal de la investigación, siendo es la condición más importante porque determina el resultado de todo el proceso. Para ayudarles a elaborar un adecuado planteamiento o definición del problema les presento una serie de pasos. El primer paso consiste en hacernos de las fuentes documentales necesarias para comprender el fenómeno de nuestro interés. Toda investigación sensata, seria y valiosa inicia recuperando los conocimientos que existen sobre el fenómeno. Consideren que la exhaustividad de la búsqueda determina la plenitud del conocimiento que tendremos sobre él. En la medida que comprendamos lo que se conoce estaremos en condición de preguntar sobre lo que se desconoce. Para la ciencia no tiene sentido alguno volver a dedicar recursos valiosos para investigar por algo que ya fue resuelto. Igualmente carece de todo sentido que un estudiante se plantee una investigación en términos del conocimientos que ya posee. Investigar siempre es preguntar por lo que no se sabe. El segundo paso se asienta en la presentación de fenómeno como problema. Para esto con los resultados de la búsqueda procederemos a y exponer qué se conoce del fenómeno, para lo cual deben responder las siguientes preguntas. A. ¿Cómo se presenta o en qué contexto ocurre? B. ¿Cómo afecta el fenómeno a X? ¿Cuál es la magnitud, en términos de incidencia y prevalencia del fenómeno? Y, ¿qué causa al fenómeno? ¿Y cuál es el objetivo del estudio?